Por acá está animada la cosa, señores y señoras, 13:37 minutos, tramo final para nuestro programa. Saben que estamos escuchando diferentes voces porque se vienen las elecciones en Cava, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hubo debate la semana pasada. Hoy nos visitan aquí en el estudio María Eva Koutsovitis, primera candidata legisladora por la Alianza Confluencia, ingeniera especializada en hidráulica, docente de la UBA, fundadora del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, junto con Jonathan Valdivieso. ¿Está bien la presentación? Está perfecta. Y además compañera de esta radio. Sí, exacto, de la vuelta completa. Perfecto. Ariel Elger, por su parte, es el secretario político del Partido Comunista de la Ciudad de Buenos Aires, docente, profesor de ajedrez. Exacto. Muy bien, ¿dónde podemos aprender ajedrez? Y hay muchos clubes, acá cerquita está el Club Argentino, el primer club Paraguay y Callao. Fue secretario de la Federación Juvenil Comunista, fundador de la agrupación docente estudiantil La Rayuela, que hoy forma parte de la conducción de UTE. Gracias a los dos por visitarnos. No, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, falta poquito, pero ¿tiene algo de particular esta elección? Porque siempre parece que tienen algo de particular las elecciones, ¿no? Pero decíamos hace algunos días que hay como una sensación de punto de quiebre para quien hasta aquí tuvo la hegemonía de la Ciudad de Buenos Aires, como que eso está en juego esta vez, ¿puede ser? Sí, yo creo que es una elección particular. A mí en particular, que me ha tocado participar de otras campañas en la Ciudad de Buenos Aires, noto que esta campaña tiene algunas cuestiones distintivas. Por un lado, me parece que hay muchas figuras de relevancia nacional, un vocero presidencial, ni más ni menos, de candidato a legislador. Tenemos un ex candidato a presidente, como el caso de Larreta, ¿sí? Y además jefe de gobierno durante 2 periodos, que vuelve como candidato a legislador. Candidatos que tienen proyección nacional, bueno, Marra, Santoro, es decir, hay figuras que tienen relevancia nacional. Y por otro lado, uno esperaba en este desdoblamiento de la campaña que se discutieran a fondo los temas de la ciudad. No la está verdad, pasando, ¿no? Nada de eso está pasando. Y lo único que nosotros observamos es que hay como un cruce permanente de chicanas y por otro lado una campaña de muy bajo vuelo, ¿no? No se están discutiendo cuestiones estructurales de la ciudad, o sea, está todo bien. Larreta, querés volver, te preocupa el olor a pis, pero ahora vamos a discutir en serio el problema habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, el problema ambiental, el problema de seguridad y el problema social. Y la verdad, no vemos que los candidatos estén discutiendo esos temas a fondo. Sí. Entonces, ahora, perdón, les hace un favor, me quedé con Adorni. Le están haciendo un favor con la campaña de Adorni, ¿no? Adorni es Karina, Adorni es Milei. Me parece que es una campaña que le va a pegar pésimo en este momento. ¿Es positivo o negativo eso? Mira, la verdad es que es inexplicable. Eso de Santoro es Santoro, Adorni es Milei. Bueno, a ver, a nosotros nos parece que lo que hay que presentar son propuestas y hay que presentar además espacios políticos que puedan sostener esas propuestas. Nosotros tenemos candidatos que pueden dar cuenta de los espacios que integran, que pueden dar cuenta de una plataforma, de un programa y que pueden dar cuenta de una construcción política que es capaz de poder sostener en la legislatura aquello que está planteando. Yo no estoy ni de acuerdo con los personalismos, Santoro es Santoro, ni tampoco me parece que le haga un favor a Adorni decir Adorni es Karina, Adorni es Milei, ¿no? En este contexto, sobre todo, en donde, bueno, la verdad es que últimamente Adorni, pegándose a la figura de Milei, de alguna manera aparece pegado a la figura de la criptoestafa, aparece pegado a la figura del endeudamiento por decreto, la designación de jueces por decreto. Yo, honestamente, no sé si esa es la mejor estrategia en términos comunicacionales. Ninguna de las dos, ojo, me parecen acertadas. Yo creo en los proyectos políticos. Entonces, nosotros somos parte de un proyecto que es Confluencia, que tiene una plataforma y que tiene candidatas y candidatos que expresan ese proyecto a través de su plataforma y a través de lo que proponemos. Ustedes integran la lista 703, le quiero contar a quienes están escuchándonos aquí. Estamos hablando con María Eve, que encabeza la lista, y con Ariel Sebastián, ¿cómo te dicen? Ariel. Ariel. Que la secunda. Uno de los grandes problemas, y que quienes venimos de otras provincias, la verdad que nos hacemos muchas preguntas al respecto, ¿no? Una ciudad tan rica como la Ciudad de Buenos Aires, que no tenga una política habitacional para dar respuesta a la cantidad de las cientos, miles de personas que
viven en situación de calle y que van a ser cada vez más, y en todo caso lo único que se ha escuchado en campaña por parte de los MAR, los Adorni y la gente del PRO también, es una demonización, una criminalización de la pobreza, ¿no? ¿Cómo se soluciona el tema de la vivienda? Sé que un legislador no va a tener muchas herramientas para hacerlo, pero me gustaría saber qué perspectiva tienen. ¿Cómo se soluciona este tema en Buenos Aires? Mira, nosotros hace mucho tiempo que venimos discutiendo propuestas vinculadas a la temática de la emergencia habitacional, que como vos planteás, no son solo las cientos de o decenas de miles de personas que se encuentran en situación de calle, sino que estamos hablando de 500.000 de personas que están en emergencia habitacional y que la ciudad tiene que tener una respuesta para eso. Nosotros lo que venimos planteando hace mucho tiempo es la construcción de un banco público de viviendas que incorpore 10.000 viviendas por año. Y la verdad es que eso es absolutamente posible si nosotros terminamos con los curros y con las mafias en la ciudad de Buenos Aires. Y eso significa, en primer lugar, terminar con los privilegios que Larreta, cuando estaba en plena campaña presidencial y recaudando para la campaña, le otorgó a los grandes grupos económicos. Los grandes grupos económicos en ese entonces lograron una reducción en la alícuota de ingresos brutos. Un beneficio que la verdad no tiene ningún comerciante, ninguna pyme, ningún comercio, ¿sí?, de barrio. Bueno, nosotros queremos restituir las alícuotas de ingresos brutos a esos grandes grupos económicos. Estoy hablando de grandes grupos económicos que se ocupan de la construcción, de la megaminería. No estoy hablando, insisto, de pymes que hayan sido beneficiadas. Si nosotros restituimos las alícuotas que tenían, entonces vamos a poder recaudar el dinero suficiente junto con ejecutar la totalidad del presupuesto. Jorge Macri ejecutó el presupuesto al 90%, no al 100%. Si lo hubiera ejecutado al 100%, hubiéramos podido incorporar 10.000 viviendas a ese banco público de viviendas directamente comprándoselas al sector privado. Entonces, imaginemos 10.000 viviendas todos los años construyendo un banco público de viviendas como tiene, por ejemplo, la ciudad de Viena. Nosotros de esa manera esas viviendas las podemos destinar en comodato para las personas adultas mayores que hoy se jubilan, que no son propietarias de la vivienda que ocupan. Buenos Aires dejó de ser esa típica ciudad de clase media en donde las familias eran propietarias de la vivienda que ocupaban. Ese proceso de inquilinización de las últimas décadas, consecuencia del modelo que el PRO viene llevando adelante en estas últimas décadas, que para nosotros es un modelo saqueador, es el experimento del neoliberalismo, la verdad hace que hoy muchas personas se jubilen, no sean dueñas de la vivienda que ocupan, y la verdad en la ciudad de Buenos Aires se necesitan 5 jubilaciones mínimas para poder sobrevivir, ni hablar si hay que alquilar. Pero además ese banco público de viviendas puede estar destinado en alquiler social, puede estar destinado a quienes se encuentran en emergencia habitacional, y por otra parte, ese banco público de viviendas regularía el mercado inmobiliario, que es uno de los mercados más desregulados del planeta Tierra, y eso es muy importante. Así que nosotros tenemos esa propuesta concreta con la que venimos trabajando hace mucho tiempo. Y también creemos que hay que empezar a discutir algunos otros mecanismos, porque las viviendas suntuosas, esas superviviendas suntuosas que se construyen, que no están en venta, que no están en alquiler, que nunca son habitadas, tienen que tener algún tipo de impuesto. Entonces, a mí me parece que entre el impuesto a las grandes viviendas suntuosas y el Banco Público de Viviendas podemos empezar a mitigar la emergencia habitacional que transita la ciudad. ¿Cómo les va? Un gusto tenerlos acá. Les pregunto, digo, es una elección muy especial, hay 17 candidaturas y uno pensaría, hay 2 grandes espacios que han sido históricamente opositores al macrismo, a Larreta, al gobierno nacional, que uno los pensaría como la lista de Santoro, la unidad de ciertos sectores del peronismo, y la lista del Frente de Izquierda, la expresión de algunos de los sectores partidarios vinculados al trotskismo, más que nada de la izquierda. ¿Qué rol viene a jugar la apuesta de confluencia y por qué no están dentro de estos 2 grandes marcos? Digo, ¿por qué yo, como un ciudadano porteño profundamente antimacrista y opositor a esta ciudad, votaría a confluencia habiendo también estas otras 2 opciones en la palestra? Sí, yo creo que primero viene Confluencia a construir un nuevo sueño y una nueva esperanza. Yo creo que, volviendo a los orígenes de la charla, la gran preocupación de esta elección es la apatía y la crisis de representación, de discusión política. Digo, esta idea
fuerza que tira Eva sobre el Banco Público de Inmueble no la están planteando otros candidatos, y estamos en una preocupación como ha pasado en las elecciones de Santa Fe, donde hay un gran nivel de abstención, y veremos cómo son las próximas elecciones en Chaco, en San Luis, en Jujuy, en Salta. Entonces creo que Confluencia viene a construir una esperanza, un sueño, a que realmente los ciudadanos, los porteños y porteñas, quienes viven, trabajan, quienes son de otros lugares y han venido a construir su proyecto en la ciudad de Buenos Aires, tengan un espacio donde participar, proponer, traer propuestas de transformación para la ciudad de Buenos Aires. Entre otras cosas, vemos que hoy lo que era Unión por la Patria y todo ese proyecto, encontramos que el primer candidato es quien defendió a ultranza el acuerdo con el FMI, o sea, defendió lo que es la estafa al pueblo argentino, lo que es el endeudamiento por 44.000 millones de dólares que se fugaron y que no ha quedado registro, y en vez de investigar esa deuda ilegítima, ilegal, se convalidó, y vemos que también muchos de sus legisladores y legisladoras son los que en la ciudad de Buenos Aires o han sido cogobierno o le han votado los proyectos de ley o se han abstenido en proyectos claves como la profesionalización de los enfermeros, que es otra de las problemáticas importantísimas de la ciudad de Buenos Aires. Y vemos también a los compañeros del FIT hace tantos años que también se pelean entre ellos. Veamos, ayer mismo hubo varios actos del 1 de mayo donde ni siquiera estuvieron de forma unitaria, que valorando algunas de sus luchas y acciones, porque uno no puede negar que han estado, se han transformado, creemos nosotros también, en una propuesta institucional, en una propuesta simplemente parlamentaria que representa un porcentaje, pero que no se propone generar un espacio de las amplias mayorías para realmente ser gestión, para salir de la consigna y traer propuestas concretas que resuelvan las problemáticas de toda la ciudadanía y las personas que se mueven, que estudian, que trabajan en la ciudad. Dejar de ser consigna o dejar de ser un espacio institucional para realmente ser una fuerza emancipadora, una fuerza transformadora, una fuerza que vuelva a contagiar las ganas de participar, de militar, y que es posible y es necesario transformar la realidad en la que estamos. Qué importante, ustedes vienen insistiendo en que los trabajadores tienen que llegar a la legislatura, ¿no? Uno de los grandes problemas que estamos teniendo es lo que pasa entre la campaña y lo que se dice en campaña y lo que sucede después cuando llegan a la banca, ¿no? Que lo estamos viendo en el Congreso, no con todos, porque sería injusta, pero con un gran sector, y esto nos trae un gran problema de representación y un gran problema político, que es el descreimiento de la política. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nos cuesta tanto tener trabajadores que representen justamente a los laburantes en todas las instancias, no solamente en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, la verdad es que nosotros, o sea, frente a tu pregunta, lo que puedo contestarte es que en nuestras listas vas a encontrar trabajadoras y trabajadores que además desde sus lugares de trabajo nos venimos organizando para defender los derechos de los laburantes. Yo, además de ser ingeniera, tengo la responsabilidad de ser la secretaria gremial del gremio de docentes universitarios en la Facultad de Ingeniería hace mucho tiempo. El resto de mis compañeras y de mis compañeros también. Tenemos compañeros que vienen trabajando en los gremios y en los sindicatos de la educación, también compañeros que vienen del CIPREVA, compañeros que vienen defendiendo a los laburantes estatales, es decir, compañeros que vienen además defendiendo los derechos de quienes habitan en los barrios populares, ¿no? Trabajadoras y trabajadores comunitarios, es decir, nosotros no solo tenemos una lista de laburantes, sino que además de laburantes que defienden derechos. Y eso me parece que es muy importante. Quienes integran nuestra lista vienen defendiendo los derechos de los laburantes y de quienes habitan la ciudad hace muchos años. Porque quienes integran nuestra lista fueron los que en el 2018, como contaba Ari, fueron a la justicia para declarar que la deuda que había contraído Macri era, además de ilegítima, ilegal, porque no había pasado por el Congreso y había violado los propios estatutos del fondo. Quienes integran nuestra lista fuimos los primeros en ir a la justicia para denunciar el DNU tiránico 7023 que viene avasallando los derechos de los jubilados y de las familias inquilinas. Fuimos los primeros en ir a la justicia para denunciar la estafa cripto. Los primeros en ir a la justicia y ganamos. La justicia nos dio la razón en denunciar que no se podía
podían designar 2 jueces por decreto en la Corte, por más que a Milei se le ocurriera. La verdad es que fuimos los que primero y durante 5 oportunidades, si no me equivoco, hicimos los pedidos de juicio político a Milei. Fuimos los que en la ciudad frenamos la venta de 100 manzanas de tierras públicas. Es decir, nosotros podemos mostrar nuestro cotidiano y todo aquello que hacemos, porque lo hacemos desde nuestro lugar de trabajo y como defensoras y defensores de la ciudad. Por eso yo creo que Confluencia es una lista potente y, como planteaba Ari, me parece que viene a plantear una esperanza, ¿no? La posibilidad de que las voces de quienes vienen defendiendo a la ciudad, quienes vienen defendiendo los derechos de quienes habitan la ciudad, no solamente de la venta de tierra pública, de las torres ilegales, de las ciclovías, del derecho a los estudiantes a tener una alimentación de calidad, todas esas voces nosotros queremos que lleguen a la legislatura, porque si todas esas voces llegan a la legislatura, las voces de quienes habitan la ciudad, vamos a poder romper la lógica de una legislatura que se transformó en una escribanía donde 60 personas entre 4 paredes deciden nuestro presente, condicionan nuestro futuro y siempre terminan vulnerando nuestros derechos. Eso es muy importante. Estamos escuchando a María Eva Couchovitis. Le digo a quienes preguntan, ¿quiénes están en la radio? Hay gente que recién llega y paró la oreja inmediatamente y nos preguntan, y estamos escuchando a Ariel Elger de la lista Confluencia por la Igualdad y la Soberanía en los últimos minutitos. Ahí. Me quedo con la última, me parece un tema, siempre que hablo con colegas del interior, señalan que todos los medios son porteños, que están podridos de escuchar el clima en la ciudad de Buenos Aires y lo que pasa el 9 de julio y Rivadavia, y Avenida de Mayo, pero lo que yo les respondo es que la realidad de la situación de la ciudad de Buenos Aires no sale en ninguno de estos medios. Quiero una reflexión final de ustedes, sobre todo sobre las villas, sobre los barrios populares en la ciudad de Buenos Aires, que son decenas, que obviamente que no tienen minutos de televisión ni portadas en los diarios, pero que son una parte muy importante de la vida en nuestra ciudad. Yo muy breve y le dejo a Eva para que termine. Yo creo que igual tenemos que hablar de la solidaridad y la fraternidad, volver a construir, porque hoy también las grandes candidaturas o espacios que aparecen nos han insistido en diferenciar la ciudad de Buenos Aires del conurbano, diferenciar la ciudad de Buenos Aires con el interior, de que los porteños y los porteñas, y nosotros tenemos que volver a construir también, dejar ese individualismo, ese egoísmo y volver a construir también un proyecto de solidaridad y fraternidad entre todos y todas, porque la ciudad de Buenos Aires es la ciudad de la Argentina, es la ciudad de más de 9 millones que vienen a trabajar o que vienen a estudiar o que se movilizan en la ciudad de Buenos Aires o que vienen a recorrer y entre otras cosas pagan los impuestos de ingresos brutos, los principales impuestos de la ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto también la ciudad de Buenos Aires tiene la obligación de ser solidaria con el resto de la Argentina y del conurbano y los grandes problemas de transporte, de educación, de salud, de ciencia y técnica se van a resolver de manera integral, no lo resuelven solamente la ciudad de Buenos Aires, y tenemos que hacer foco también en volver a recuperar esa solidaridad y fraternidad. La dejo a Eva. No, yo retomo lo que vos contabas o preguntabas recién respecto a lo que sucede en las villas. En la ciudad de Buenos Aires, 1 de cada 7 habitantes no accede al agua potable. Todos los días, 140.000 personas en la ciudad, el distrito más rico del país, con presupuesto europeo, junta agua en baldes y en tachos. Nosotros hace años que venimos defendiendo a los habitantes de los barrios populares. Es más, nuestra tercer compañera, nuestra tercer candidata es Mónica Ruejas, una histórica compañera que viene peleando por el derecho de quienes habitan en las villas a poder habitar con dignidad en sus barrios. Nosotros impulsamos la urbanización de muchísimas villas de la ciudad de Buenos Aires y hemos presentado muchos proyectos de ley para que se garantice el acceso al agua en igualdad de condiciones. Pero ¿sabías qué pasó? Cuando llegábamos a la legislatura con esos proyectos y con los compañeros de los barrios populares, no había un solo legislador que quisiera siquiera darle estado parlamentario. A mí me parece muy importante lo que plantea Ari, y me parece que hay otro tema que es muy importante. ¿Por qué Buenos Aires? Me parece que recuperar Buenos Aires es estratégico en términos políticos. Haber sacrificado en términos políticos la ciudad de Buenos Aires por parte de la oposición y, por supuesto, por quienes gestionan, haberla transformado en una caja de negocios, ha tenido un costo enorme, no solo para quienes habitamos la ciudad, que, como dice Ari, no son los 3 millones que vivimos en la ciudad, son esos 3 millones, ¿sí?, que todos los días entran a la ciudad a construir la riqueza de la ciudad, a trabajar, a estudiar.
Bueno, a mí me parece que nosotros tenemos que recuperar la ciudad porque la ciudad ha sido el trampolín político de las peores experiencias a nivel nacional. Sí. De acá salió Mauricio Macri presidente y de acá salió también Milei. No nos olvidemos de eso. Recuperemos la ciudad de Buenos Aires para todos quienes habitan la ciudad, que insisto, somos millones los que tenemos derecho a habitar esta ciudad, a visitarla, a disfrutarla, ¿sí? A trabajar, porque somos millones y millones los que construimos la riqueza de esta ciudad. Gracias, quiero decirle a los dos que además estas voces, ustedes saben, no tienen tampoco tanto lugar en los grandes medios. No, por eso Escuchás muchísimas gracias. 3 candidatos escuchás, nada más, no, que no tienen nada que agradecer, o sea, está la radio de las madres y acá se escuchan todas las voces y especialmente estas voces. Acá llegan muchos mensajes, un minuto, Eva, porque alguien que dice, yo no conocía Confluencia, ¿de dónde viene Confluencia? Alguien me pregunta, ¿es el radicalismo Confluencia? Contales qué es Confluencia. No, mira, Confluencia es un espacio que está conformado por Unidad Popular, por el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, por el PC, por Soberanos, por Patria de Iguales, por el Movimiento Popular La Dignidad, por el Observatorio del Derecho a la Ciudad y Bien. por un montón de referentas y referentes que, como les contaban, venimos defendiendo los derechos de quienes habitan la ciudad. Así que, la verdad, no tenemos nada que ver con el radicalismo. Somos una expresión popular de muchísimas fuerzas que hace muchísimo tiempo venimos haciendo recorridos parecidos y hemos podido confluir en esta confluencia y esperemos que, bueno, que en esta elección, el 18 de mayo, estas voces, las voces que defienden a los laburantes, que defienden los derechos de quienes habitan la ciudad, puedan llegar a la legislatura. Gracias a los dos nuevamente. Muchas gracias a ustedes.